¿Se imaginan que su pasaporte, ese documento que nos define frente al mundo, de repente diga que no somos de nuestro propio país? Bueno, eso no es una película de ciencia ficción, es la historia real y bastante reciente de una promesa rota en Uruguay que vamos a desglosar hoy, una que toca la identidad y los derechos de miles de personas. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasa si ese documento que te abre puertas, en vez de confirmar quién sos, te lo cuestiona? Si te dice en la cara que no sos de acá, aunque vivas acá, votes acá y sientas que sos de acá. Bueno, como les decía, esto no es un ejercicio teórico. Es la situación que, por años, vivieron miles de ciudadanos uruguayos naturalizados. Sus pasaportes, en vez de decir nacionalidad uruguaya, ponían su país de nacimiento. O sea, para el resto del mundo, eran extranjeros con un documento de viaje uruguayo. Un lío. Y acá frenemos un segundo, porque para entender esta montaña rusa de eventos hay que tener una fecha grabada a fuego. Abril de 2025. Sí, 2025, no 2023 como se pudo haber dicho en algún lado. El tiempo acá es clave, pero clave de verdad. Quédense con esa fecha porque es el eje de todo este relato. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Todo esto agarra velocidad en marzo de 2024. Ahí, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni más ni menos, el Estado uruguayo se compromete a solucionar el problema, a emitir pasaportes como se debe, bajo estándares internacionales. Una promesa formal, en un escenario de peso. Para entender la raíz del problema, hay que cachar esta distinción. La ley uruguaya habla de ciudadano natural, el que nació en el país, y ciudadano legal, el que se naturalizó. La cuestión es que esa diferencia, que no debería cambiar la nacionalidad, se terminaba colando en el pasaporte y generando un problemón. Y después de ese compromiso internacional, las fichas empezaron a caer. En mayo, el Ministerio del Interior dice, listo, esto lo podemos hacer con una resolución. Para diciembre, un grupo de trabajo lo hace oficial. Hay que modificar los pasaportes. El camino parecía totalmente despejado. La solución estaba ahí, al alcance de la mano. Y así, con todo ese envión, llegamos al famoso abril de 2025, el momento en que la promesa finalmente se hizo realidad. Después de casi 10 años de lucha, de idas y vueltas, Uruguay por fin empezó a emitir pasaportes correctos para todos sus ciudadanos. Una década de espera que por un instante pareció terminar. Y esto lo muestra clarito. El pasaporte nuevo, en el campo de nacionalidad, decía por fin lo que tenía que decir. Uruguayo. Un cambio que parece simple, una palabra, pero que significaba un reconocimiento inmenso para miles de personas. Pero, como en las buenas historias, siempre hay un giro. Y acá es donde la cosa se pone increíble. La victoria fue un suspiro. Lo que se había conseguido en abril se cayó a pedazos apenas 4 meses después. En julio de 2025, el gobierno frena todo y anuncia que se vuelve al formato anterior. Sí, al mismo que no cumplía con los estándares internacionales y que volvía a poner a los ciudadanos naturalizados como extranjeros en su propio pasaporte. Marcha atrás, con todo. Y ojo, que esto no fue un simple trámite administrativo que pasó desapercibido. La reacción fue inmediata. Organismos internacionales como la OIM y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lo dijeron con todas las letras. Fue un paso profundamente regresivo. Entonces, la pregunta es, ¿tanto lío por una palabrita en un pasaporte? ¿Por qué importa tanto este vaivén burocrático? Bueno, la respuesta es que se juega mucho más que eso. Las consecuencias son gravísimas, porque no es papeleo. Es discriminación, es afectar directamente el derecho a la identidad, es crear de facto 2 clases de uruguayos. Y peor, se considera una forma de desnacionalización, rompiendo de frente el compromiso que el país había asumido ante el mundo. Y esta marcha atrás creó una situación que es, francamente, un disparate. Ahora, que te reconozcan como uruguayo o no, depende de si tuviste la suerte de sacar el pasaporte en esa ventanita de 4 meses. Unos tienen un documento válido y reconocido, el resto, de vuelta al limbo legal y a los problemas en las fronteras. Y para colmo, la historia se vuelve más frustrante.
Lo que hace unos meses se arreglaba con una simple firma, ahora, según el gobierno, necesita leyes complejas, quizás hasta una reforma constitucional. Básicamente, se pateó la pelota a un futuro lejano e incierto. Y al final del día todo esto nos deja con una pregunta que queda flotando, que resuena. Para miles de ciudadanos legales en Uruguay, esta no es una pregunta retórica, es su realidad. Una realidad que define su identidad y sus derechos, y que, por ahora, sigue sin una respuesta clara.